Hola, ¿cómo están? Bueno, es un placer para mí dar inicio con ustedes a esta clase de la materia contenidos transversales en el eje función judicial. Yo soy la profesora María Isabel Rico, docente de la cátedra, y voy a dar continuidad a este eje que ha iniciado la clase pasada el profesor Argiro. Por supuesto que me hubiese encantado, como a todos, poder dar esta clase presencial y poder conocerlos y poder interactuar con ustedes. Las circunstancias han hecho que solo podamos encontrarnos a través del campus virtual. Ojalá tengamos oportunidad de conocernos. Bueno, como ha dicho el profesor Argiro en la clase anterior, a través del eje función judicial, uno de los objetivos es conocer cuál es la misión que tiene en especial uno de los poderes del Estado, que es el Poder Judicial. Y él viene recalcado que la misión del Poder Judicial, sin duda la más trascendente, es la de ser el guardián de la Constitución, es la de aplicar la Constitución, es la de ser el intérprete final de la Constitución. Vamos a ver acá qué es la Constitución. Sin duda, siempre tenemos una idea de lo que es la Constitución. La Constitución es el ordenamiento jurídico fundamental del Estado democrático. Bien sabemos ya, como veníamos estudiando, que desde la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en Francia, estamos hablando de 1789, se disponía que toda sociedad en la cual no esté establecida la garantía de los derechos ni estén determinada la separación de los poderes, carecía de Constitución. O sea, ahí nos damos cuenta que para la Constitución se asienta sobre dos ideas fundamentales: la garantía de los derechos, la protección de los derechos, y por otro lado, la limitación, la racionalización del poder a través de un principio fundamental que es el de la separación de los poderes. Un rasgo distintivo, una nota distintiva que ya viene desde ese momento histórico, es para nosotros la idea de la supremacía de la Constitución. La supremacía de la Constitución, ¿no es cierto?, es una idea fundamental para la teoría del constitucional, es una idea fundamental para la teoría del derecho. La supremacía, como bien hemos puesto acá, deriva de ese anglicismo supremacy y significa superioridad, significa preeminencia, prioridad, prevalencia. Es un concepto relativo, porque superior significa siempre en relación a otro que es inferior. Esa supremacía, como muchos ya sabemos, implica que hay o que existe una gradación jerárquica de ese ordenamiento jurídico, una gradación del ordenamiento jurídico derivado. Es decir, en ese ordenamiento jurídico, las normas no están situadas una a la par de la otra, sino que esas normas dentro del ordenamiento jurídico están situadas en planos distintos. Hay planos superiores y planos subordinados. Esos planos inferiores se subordinan al plano superior y todo el conjunto de ese ordenamiento se subordina a la Constitución Nacional. Ahora bien, la idea de la supremacía de la Constitución va de la mano de esa otra idea que es la de la fuerza normativa. Esa idea, ¿no es cierto?, la tomamos nosotros también del maestro del derecho constitucional, que es Vidal Campos. Dos significados principales de supremacía. Uno, la supremacía material. ¿Qué quiere decir esto? La Constitución es la base o el fundamento que da efectividad y funcionamiento al orden jurídico político de un Estado. Desde el punto de vista formal, la Constitución tiene superlegalidad y supremacía. Impone
como deber ser que todo el mundo jurídico inferior a ella le sea congruente, le sea compatible, no la vulnere, no la infrinja, no la viole, porque si no, le resta efectividad. Así enseña la doctrina entonces, que desde el punto de vista material, como bien se dice también, es decir, la Constitución es el origen de todas las normas que integran el ordenamiento jurídico del Estado. Desde el punto de vista formal, la Constitución está en el vértice, la Constitución tiene preeminencia sobre el resto de todas las normas que integran ese ordenamiento jurídico del Estado. Esa idea de fuerza normativa inmediata de la Constitución se manifiesta en dos materias, esas dos materias que son las primeras que hemos señalado. Por un lado, el establecer los derechos de los ciudadanos, esa parte dogmática de la Constitución, donde está ese catálogo de derechos, esa parte dogmática que, como dice Vidal Campos, es, ¿no es cierto?, el derecho constitucional de la libertad. Y por otro lado, la Constitución crea y organiza los órganos del Estado, los órganos estatales, y les atribuye competencias. Estamos hablando ahí del derecho constitucional del poder. Es la otra columna sobre la que se asienta la Constitución, la estructuración de los poderes del Estado. ¿Cuál es el objetivo ahí? Como hemos dicho siempre, limitar al poder, racionalizar al poder, mediante ese principio liminar para nosotros que es la separación de los poderes. Son varias las disposiciones de la Constitución Nacional que directa o indirectamente reflejan su supremacía y su fuerza normativa. Por eso las enumeramos ahí, porque si bien no es que nosotros pretendemos que se sepan esos artículos ahora, son artículos fundamentales de la Constitución y que está bueno que vayan adentrándose en el conocimiento de las mismas. Nadie va a pretender que uno los conozca de memoria, pero está bueno que uno vaya buceando dentro de la Constitución y vaya sabiendo cuáles son los principios que sientan esos artículos. Así, sin duda, uno de los artículos fundamentales que hace a la supremacía y a su fuerza normativa, uno de ellos es el artículo 5, que establece que cada provincia puede dictar su propia Constitución, siempre y cuando sea conforme a las formas representativas, republicanas, y de conformidad a la parte dogmática de la Constitución, es decir, de conformidad a los principios, declaraciones y garantías que establece la Constitución Federal. El artículo 27, ¿qué establece? Que la nación argentina sí firma tratados con los otros estados extranjeros, pero que esos tratados deben ser conformes a los principios de derecho público que establece la Constitución Federal. Ahí manda a guardar la coherencia o la congruencia formal y material de los tratados. El artículo 28, ¿qué sienta también? La subordinación de las leyes a la Constitución, porque ¿qué es lo que dice? Que los principios, declaraciones y garantías también de la parte dogmática de la Constitución no podrán ser alterados ni destruidos por las leyes que emanan del Congreso. El artículo 30, ¿qué le dice también? Establece la propia Constitución cómo son los mecanismos para que ella misma sea reformada, cuál es su procedimiento, cuál es el quórum que se necesita para que se apruebe la reforma de la Constitución y cuál va a ser también el órgano encargado de reformarla. Y el artículo 31, por supuesto, que es el artículo de la supremacía, porque ahí ella misma se declara suprema. Esta Constitución, las leyes que en su consecuencia desde el Congreso y los tratados con la potencia extranjera son la ley suprema de la nación. Y las autoridades provinciales deben acomodarse a ella. Ese es el artículo de la supremacía por antonomasia. ¿Qué otro artículo ahora, después de la reforma del 94? El artículo 75, inciso 22, ¿no es cierto?, que es el que consagra y otorga jerarquía constitucional a los instrumentos internacionales
sobre derechos humanos, los 11 que estaban enumerados ahí, y sienta, ¿no es cierto?, el procedimiento para que después otros instrumentos sobre derechos humanos puedan gozar también de jerarquía constitucional. Y el artículo 126, donde establece cuáles son las facultades que una vez delegadas por las provincias a través de la Constitución, ya no pueden ser ejercidas por ellas porque han sido otorgadas al gobierno federal. Fijémonos acá, la Constitución, como norma jurídica vinculante, ¿no es cierto?, obliga a quienes, obliga a los gobernantes y a los particulares, obliga a las autoridades y a los ciudadanos. Ahora, esa Constitución mantiene su imperio, su fuerza vinculante, tanto en situaciones ordinarias como en situaciones extraordinarias. Y eso es muy importante que nosotros tengamos en cuenta. Por eso ahí he citado solamente 3 artículos, pero fíjense qué importantes. El artículo 23 es el artículo que habla del estado de sitio. Aún en épocas de estado de sitio, lo que quiero que recuerden, la Constitución mantiene su imperio. El estado de sitio es una respuesta que trae la propia Constitución para las emergencias de tipo político, lo mismo que la intervención federal. Es decir, la propia Constitución prevé ese remedio para ese tipo de emergencias. La Constitución sigue manteniendo su vigencia, sigue manteniendo su supremacía, ¿no es cierto?, aún en esas circunstancias. Fíjense que ahí lo mismo el Poder Judicial puede actuar, pueden interponerse incluso los habeas corpus en el estado de sitio. El artículo 29 que nos dice que impide, ¿no es cierto?, la delegación de facultades extraordinarias que haga el Congreso al presidente o las legislaturas provinciales a los gobernadores. El 36, que es un artículo precioso, introducido después de las reformas del 94 y como consecuencia de la experiencia tan triste después de la última dictadura militar, y que habla de la defensa del orden institucional, del orden constitucional y democrático, porque el orden solamente es constitucional cuando es democrático para nuestro país, y que condena, ¿no es cierto?, a quienes ejerzan los actos de fuerza contra la Constitución a ser pasibles de la sanción a los infames traidores a la patria. Es decir, la Constitución mantiene aún en esas épocas, en esas situaciones extraordinarias, su vigencia. Se sigue manteniendo en el vértice de la pirámide. Fíjense que en este contexto actual nosotros, aún estamos en una situación de emergencia, que es pública, ¿no es cierto?, de público conocimiento, una situación de emergencia que nosotros la podemos constatar, una situación de emergencia en este caso que, por supuesto, la misma Constitución prevé los propios canales para resolver esta emergencia. O sea, si bien es una emergencia motivada por razones sanitarias, es una emergencia. La ley de emergencia, ¿no es cierto?, sanitaria, obedece a una pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud. O sea, la Constitución no ha perdido su vigencia, la Constitución sigue manteniendo su imperio. Es verdad que ¿cuáles son los remedios que prevé la misma Constitución? Hemos dicho que para emergencias de carácter político está el estado de sitio y la intervención. Y acá, emergencias económicas o emergencias de este tipo, la Constitución prevé, desde la delegación legislativa, prevé los DNU, es decir, circunstancias excepcionales necesitan remedios también excepcionales y eso la Constitución lo soporta, lo prevé, ¿no es cierto? Hay una restricción más grande de los derechos, nosotros la estamos viviendo. Es obvio que nosotros lo sentimos o no. No podemos transitar libremente, no se abren los comercios, no podemos ir a un partido de fútbol, no vamos al cine, ¿no es cierto? No estamos teniendo clases en la universidad. Hay una restricción más fuerte de los derechos, pero que se soportan en virtud de estas circunstancias excepcionales y que tienen un objetivo y que es priorizar la salud pública. Pero no quiere decir que la Constitución no tenga vigencia acá, ni que esas medidas no tengan que tener, ¿no es cierto?, incluso el control posterior también del Poder Judicial, porque todas estas medidas
guardan siempre la regla de la razonabilidad. La Constitución sigue manteniendo su imperio y estas medidas que se adoptan lo hacen dentro de los cauces previstos por la Constitución, que sigue siendo la norma vinculante. O sea, ¿qué es lo que nos queda claro a nosotros acá? Que con la Constitución nosotros hemos vuelto también a la democracia, hemos restaurado la democracia. Por eso es que, como enseña el maestro Vidal Campos, la Constitución nosotros tenemos que defenderla, que preservarla, que cumplirla. Toda actividad que vulnera la Constitución no vale, es inconstitucional, no nos obliga y carece de fuerza vinculante. Todos los gobernantes y toda la sociedad, ¿no es cierto?, estamos llamados a obrar conforme a la Constitución. La fuerza normativa de la Constitución hace que esa parte dogmática de la Constitución, en donde están nuestros derechos, la que hace a la dignidad de la persona, la libertad, tiene una exigibilidad directa y hace que esa parte dogmática sea digna de tutela y de promoción. O sea, nosotros, esa parte dogmática es exigible ante el Estado, merece la protección del Estado y debe ser promovida por el Estado, que es lo que ustedes también han visto ya en derechos humanos. La Constitución es fuente de fuentes del derecho, y eso es lo que no debemos olvidar, porque la Constitución sienta la forma y el contenido. Es decir, la Constitución informa, es decir, sienta los principios de jerarquía y los principios de competencia, que son los que están establecidos aquí. Todos los artículos que están citados acá en estas diapositivas son para que ustedes vayan conociendo la Constitución. Nadie va a pretender que ustedes después podamos tomarlos a todos en ninguna evaluación, sino que simplemente sirven para que ustedes vayan conociendo la Constitución. Ella misma marca cómo se crean las normas que son de rango inferior, cuál es el procedimiento para crearlas y cuáles son los órganos competentes para crear esas normas que forman ese derecho infraconstitucional, ese derecho que está debajo de la Constitución. Es decir, normas constitucionales, las normas después de la primera Constitución, cuando hay una reforma, ¿qué procedimiento sigue? La del artículo 30. Los tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional, ¿dónde los busco? En el 75, inciso 22. Los demás tratados internacionales, ¿dónde voy? En el artículo 99, inciso 11, que habla de las atribuciones que tiene el Poder Ejecutivo, ¿no es cierto?, para la negociación y la firma del tratado internacional. Y después el 75, inciso 22, cuando habla en la primera parte de los tratados en general, no de los de derechos humanos, y el 75, inciso 24, los tratados de integración y que otorgan y delegan competencias supraestatales. Las leyes, donde tenemos ahí todo el capítulo que habla de los procedimientos para la formación y sanción de las leyes, el 99, inciso 3, cuando hablamos de los decretos de necesidad y urgencia, y los otros decretos del que dicta el Poder Ejecutivo, en virtud del 99, inciso 2, que marca el límite que deben cumplir también esos decretos, que no pueden alterar a las leyes que reglamentan su ejercicio, y el 100, que habla ¿no es cierto?, de las atribuciones que tiene el jefe de gabinete en el dictado de esos decretos. Los contenidos, ¿no es cierto? Y ahí vemos cómo se marca también, la pirámide marca también las atribuciones, ahí no está completo, pero en cuanto al Estado federal y en cuanto a los gobiernos locales. Y volvemos a citar ahí con una aclaración también en cuanto a las leyes del Congreso, en el artículo 28, que sienta, como nosotros habíamos dicho, la limitación que pone la Constitución para las leyes. Hablamos ahí de un principio fundamental para el derecho constitucional, que es el de la reserva de la ley. ¿Por qué? Porque hay algunas materias que solo pueden ser objeto de reglamentación por parte de una ley que emane del Congreso y nunca
por un decreto, por un DNU. ¿Por qué? Porque la propia Constitución se encarga ella misma de decir que solamente pueden emanar de una ley del Congreso. Por ejemplo, una ley que declara la utilidad pública nacional de un bien en la causa de una expropiación, artículo 17. Todo lo que es materia penal, creación de delitos y penas, en el artículo 18. Por ejemplo, la iniciativa popular, la consulta popular, ¿no? 39 y 40. Todo lo que es materia impositiva, 75, inciso 1, inciso 2, inciso 3. Todo eso es materia propia del Congreso de la Nación. ¿Por qué? Porque la propia Constitución dice que esas materias solo pueden emanar de ley del Congreso. Todo lo que hace al 75, inciso 12, ¿qué es lo que nos dice? Que todos los códigos de fondo solo son competencia del Congreso Federal. Entonces, no pueden emanar de que no sea de ese órgano. 114 y 115. Por ley solamente se puede establecer el Consejo de la Magistratura y el jury de enjuiciamiento pueden ser reglamentados. El DNU, con todo su procedimiento, está establecido en el 99, inciso 3. Y todo esto es materia también de ley del Congreso, la que los reglamenta el trámite, los decretos y los reglamentos. Y después también en el ordenamiento local, la Constitución manda también determinados artículos que hablan de los gobiernos de provincia, 121, 122, 123 y el 123 que sienta hoy la autonomía de los municipios. Bueno, la supremacía y la jerarquía de las fuentes, o sea, volvemos a repetir, la supremacía de la Constitución está consagrada sin duda en el artículo 31, producto de la Constitución originaria de 1853-60. Ese artículo, por supuesto, que ha sido tomado de la Constitución de los Estados Unidos, entre artículo 6, sección 2, toma como antecedente el de la Constitución norteamericana. Esta Constitución, las leyes de la nación que sus consecuencias se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la nación. Esa es la primacía del derecho federal sobre los ordenamientos locales. Bueno, la reforma constitucional del 94, ¿qué hace? Colocar en la misma cúspide, en el mismo lugar, la Constitución Nacional, que era suprema y sigue siéndolo, pero que comparte ahora ese mismo lugar, esa misma cúspide, con los instrumentos internacionales enumerados por el artículo 75, inciso 22, los que están enumerados ahí. Abajo de ellos, el derecho infraconstitucional, y además provocar una gran modificación en la relación jerárquica que existía entre las leyes y el resto de los tratados internacionales, porque esa era la discusión que había con respecto al artículo 31, ¿qué estaba primero? ¿Las leyes o los tratados? Y esa discusión clásica entre monismo y dualismo, a ver si los tratados necesitaban otra ley interna para ver si se incorporaban al derecho local. Bueno, eso quedó zanjado con el artículo 75, inciso 22, que claramente dice que los tratados tienen jerarquía superior a las leyes, todos los tratados, y después enumera cuáles tratados son los que tienen la misma jerarquía de la Constitución. Vamos a ver acá. En virtud de esta reforma, el ordenamiento jurídico argentino quedaría compuesto de la siguiente manera. Tenemos acá en el primer peldaño de esta pirámide, que ya no tiene la forma de una pirámide, sino más porque el vértice está amesetado, tenemos la Constitución y hoy 14 instrumentos internacionales sobre derechos humanos, que son los únicos que pueden compartir, siempre que sean sobre esa materia, derechos humanos, el vértice de la pirámide. Luego, el resto de los tratados sobre cualquier otra materia, de integración, libre comercio, lo que fuese. O pueden tratarse sobre la Organización Internacional del Trabajo, lo que ustedes quieran. Leyes. En el peldaño de las leyes vamos a situar a los decretos de necesidad y urgencia, que si bien no son leyes en sentido formal, tienen naturaleza material de ley. Después tenemos los demás reglamentos que dicta el Poder Ejecutivo
forman el bloque federal, y abajo los ordenamientos locales o provinciales. En esta diapositiva tenemos lo que, como llamamos nosotros, el bloque de constitucionalidad federal. ¿Cómo construimos ese bloque? De la interpretación armonizante, por supuesto, del artículo 31 y el 75, inciso 22. Tenemos acá, por ejemplo, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica. Bueno, acá están situados los 11 instrumentos internacionales que estaban enumerados con la reforma del 94. Con posterioridad a las reformas del 94, en virtud del procedimiento previsto por el artículo 75, inciso 22, en su tercer párrafo, han adquirido jerarquía constitucional. Por ese procedimiento, el Congreso le ha dado jerarquía constitucional a estos otros instrumentos. Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas en el año 97. Convención sobre imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad en el año 2003. Y por último, Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, que sería el número 14 de instrumentos, en el año 2014. Todos estos tratados y convenciones sobre derechos humanos con este procedimiento previsto por el Congreso y que requiere el quórum de las 2/3 partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara. Procedimiento que está previsto, como les he dicho, en el tercer párrafo del 75, inciso 22. O sea que se ha ampliado aún más el plexo o ¿no es cierto?, la fuente de derechos internacional que tenemos ahora todavía más. Aparte de la parte dogmática, el 75, inciso 22, y ya antes eran 11 instrumentos, ahora 14. El artículo 75, inciso 22, dice en una de sus partes que estos instrumentos no derogan artículo alguno de la primera parte de la Constitución y se entienden como complementario de ellas. Había motivado siempre algún fluidito en la doctrina, en algunos. Entonces, ¿cuál es la interpretación armonizante que exige esa parte? Que la primera parte de la Constitución, si hubiese en algún supuesto alguna discordancia, algún choque o colisión con los derechos que emergen del artículo 75, inciso 22, de alguna cláusula de alguno de los tratados, ¿cómo se resuelve en el supuesto que hubiese alguna colisión, algún desentendimiento entre una cláusula de un tratado o la parte de la Constitución? En virtud, como ya lo han visto ustedes, también en el eje de derechos humanos, con el principio pro persona o el principio del mejor derecho, o sea, la cláusula que otorgue una mejor garantía del derecho, la cláusula que favorezca más al derecho, que sea más amplia, que se conoce como el principio pro persona. Es decir, esto en virtud de ¿qué? De la primacía que tiene el derecho internacional de los derechos humanos sobre el derecho interno y las reglas de la Convención de Viena sobre derechos de los tratados, que se basan en dos reglas fundamentales: que los pactos se firman para ser cumplidos y la buena fe. Entonces, en virtud de esos principios fundamentales es que esto se resuelve de esa manera. No es que vamos a dar primacía a la Constitución nuestra por ser soberana, esto se resuelve así. Por eso es que por ahí la pregunta, que la Constitución ha dejado de ser suprema. La Constitución se ve ayornada, como diría Vidal Campos, en este sentido, es decir, cuando la cláusula de derecho internacional proteja mejor el derecho, siempre vamos a dar prioridad a la cláusula de derecho internacional, incluso más. Muchos de parte de la doctrina piensan siempre que el derecho internacional de los derechos humanos tiene que tener prioridad sobre cualquier disposición del derecho interno. El bloque federal, la otra parte que habla del artículo 31, ¿no es cierto?, incluye a todas las normas y a todos los actos que están incluidos en los peldaños 1, Constitución y derechos internacionales, a los tratados, a las leyes y a los DNU que se imponen, sobre todo los ordenamientos de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que está en el último peldaño, y esto es lo que surge del 31. Y también del juego armonioso del artículo 5, 123 y 128. Muy bien, ahora vemos esto.
La doctrina de la supremacía exige, para su eficacia, por supuesto, de la existencia de un sistema garantista, un sistema que permite defenderla, resguardarla, porque todos los actos y normas contrarios a la Constitución no valen, no tienen eficacia. El remedio para defender y restaurar la supremacía de la Constitución es el control judicial de constitucionalidad. Así lo ha expresado ya la Corte en numerosos fallos, uno de ellos lo hemos puesto ahí, en el que dice que cabe recordar que la efectividad del principio de supremacía constitucional requiere de un régimen de control de las leyes, de las normas y de los actos, y que nuestro sistema es judicial y difuso, y está depositado en todos y cada uno de los jueces. ¿En qué consiste la tarea del control, como hemos puesto ahí? Simplemente en cotejar, en comparar la norma de la Constitución y en caso de constatar la norma con la Constitución, y en caso de que nosotros comprobáramos que hay una incompatibilidad formal, por ejemplo, un vicio en el procedimiento en cómo se ha dictado esa norma, porque no ha sido dictada mediante el procedimiento o mediante el trámite o por el órgano que la Constitución encarga, o que hay un vicio sustancial, por ejemplo, en el contenido, porque no respeta la parte dogmática de la Constitución, esa norma debe ser declarada inconstitucional, porque contradice a la Constitución del Estado como ley suprema. Nuestro sistema, entonces, hemos dicho, es judicial. De las opciones que había dentro del sistema comparado, o sea, en el sistema comparado hay dos modelos clásicos. El control puede realizarlo un órgano político o un órgano judicial. El órgano político es el modelo paradigmático que sigue Francia, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque se entiende que la tarea del control provoca efectos en el mundo político y por lo tanto esa tarea se delega a un órgano de naturaleza también política. La característica más clara es que el efecto tiene efecto erga omnes porque deroga la norma. El otro modelo es el modelo a cargo del órgano judicial, que es el que sigue nuestro país, tomado del modelo norteamericano por excelencia, y puede ser concentrado o difuso. Concentrado si estuviese a cargo de un órgano especializado, un único órgano especial, o bien judicial difuso, que sería el nuestro, como les digo, tomado, y que en América queda Estados Unidos y nosotros con ese mismo modelo. ¿Cómo surge para nosotros? O sea, ¿de dónde surge esto? En el caso de nuestro país, del juego del artículo 116, que dice que corresponde a la Corte Suprema y a los demás tribunales de justicia el conocimiento de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución, del precedente del leading case Marbury versus Madison, 1803, Estados Unidos, y por supuesto de toda la jurisprudencia que ha ido construyendo la Corte Suprema de la Nación Argentina. ¿Cuáles son las características más distintivas de ese control judicial? Solamente hemos puesto estas, que es difuso porque corresponde a todos los jueces, a todas las juezas, sin distinción de categorías ni jurisdicciones, sean nacionales o provinciales. Es concreto, requiere siempre que exista un agravio o un perjuicio, actual o inminente en el afectado, porque ese control no va a proceder en abstracto. Y en cuanto a sus efectos, a diferencia del órgano político, que tiene efecto erga omnes, acá el control tiene efecto entre interpartes. El pronunciamiento que declara inconstitucional la norma limita los efectos solo a las partes que intervienen en el caso judicial. La norma se sigue aplicando en todos aquellos casos en los que no se han impugnado. Habría que ver ahí la excepción para la jurisprudencia de la Corte, que sí ha tenido ahora o exige efectos vinculantes, ¿no es cierto?, por el valor del que más fallo, porque el valor del fallo es el que emana del Tribunal Superior, que es la Corte Suprema de Justicia, que es el intérprete final de la Constitución. Pero eso lo vamos a dejar para más adelante, cuando estudien constitucional. ¿Qué es la idea de la constitución convencionalizada? La Constitución se adapta de conformidad con la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José y la jurisprudencia de la Corte. En este caso, el juez o la jueza nacional, en su trabajo cotidiano, debe realizar simultáneamente el control de constitucionalidad, es decir, comparar normas, actos y hechos con la Constitución, pero también con el Pacto de San José de Costa Rica.
así tenemos que ese control de convencionalidad ha sido creado jurisprudencialmente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Primero, en una primera etapa, reputaba inválidas las normas de derecho local opuestas al pacto. Y ahí citamos el fallo de la Corte. Esa era la primera etapa, un control que se llamaba desde arriba. Pero en una segunda etapa, la Corte Interamericana, ¿qué hizo? Reclamó también a los jueces nacionales que inapliquen ellos mismos las normas de derecho interno que sean opuestas al Pacto de San José de Costa Rica y a su propia jurisprudencia. Lo que se conoce ya como control de convencionalidad desde abajo. Lo que queda claro es que la Corte Suprema de nuestro país ha aceptado expresamente el control de convencionalidad. Queda claro a partir de los fallos como Maceo, Videla y Macera y otros más. O sea, ese control de convencionalidad está aceptado expresamente por la Corte Argentina. Lo que sí también está claro, como se ha dicho en mucha parte de la doctrina, ese control de convencionalidad muchos exigen no sea solo con respecto al Pacto de San José de Costa Rica, sino también a los demás instrumentos internacionales que componen ese bloque de constitucionalidad federal. Entiéndase, por ejemplo, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entiéndase, por ejemplo, también Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Bueno, con esto hemos sentado, creo, los principios fundamentales en cuanto al tema de la supremacía de la Constitución y el control de constitucionalidad. Siempre quedamos a disposición de ustedes para cualquier duda a través del aula virtual, a través de los foros de consultas y bueno, les doy muchas gracias por estar con nosotros en las clases a través de nuestra aula virtual. Les deseo muy buen éxito cursando la materia y que se cuiden mucho quedándose en casa.